presente el compañero Jair Maribay Antón González, ¿no? Baito González. No sé si por favor podría pasar a la... El compañero viene de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa con el tema limitación a los derechos fundamentales en el proceso penal, el cual se presenta hoy en su ponencia. Tiene usted la palabra. Bien, en principio un cordial saludo a los organizadores del evento, a los miembros del jurado, estimados colegas. Con su venia procederé mi exposición. A modo de introducción quisiera dar algunas palabras del filósofo, el gran maestro Ortega y Gasset en su obra España Invertebrada, el cual menciona: no creo que sea completamente inútil para contribuir a la solución de los problemas políticos distanciarse de ellos por algunos momentos. En esta virtual lejanía parecen los hechos esclarecerse por sí mismos y adoptar espontáneamente la postura en que mejor se revela su profunda realidad. Esto me hace pensar que la política no debemos tocarla con la mano, sino debemos verla desde un punto de vista panorámico. Las líneas de Nasser se ven mejor de arriba que de ahí mismo. Y debemos saber que el problema político atañe directamente al derecho penal, como lo mencionó el doctor Zapparoni el día de ayer, o mejor diría el profesor Zapparoni. Y es que el derecho penal no solo se vincula al ámbito político, sino se desprende de este, de la parte política que asume cada Estado. Bien, ahora hablaré de los derechos fundamentales. Y como primer punto tocaré el concepto. He tomado pues como referencia al doctor Ferraioli en su obra Derechos y Garantías. Profesor Ferraioli. Son todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del estatus de personas o ciudadanos entienden por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva, o sea, de realizar prestaciones, o negativa, de no sufrir lesiones, adscrita a un sujeto por norma jurídica. Esto me hace decir que los derechos fundamentales son asignados a todo aquel ser humano que haya sido fruto de una concepción, que tenga el carácter de persona, y que esto sea reconocido por la norma jurídica. Lo que debo precisar aquí es que esa norma jurídica es necesariamente aislada. ¿En qué sentido? En que esto le corresponde a cada Estado determinar. O sea, cada Estado determina qué derechos le corresponden y qué derechos no. Oiga, en Arabia un hombre puede tener dos esposas, es un derecho. Aquí en el Perú no existe ese derecho. Bueno, en tal caso, esa diferencia que tienen los derechos fundamentales es debido a la liberalidad de cada Estado en reconocer y proteger esos derechos. Claro está que deben tener como base inspiradora la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconocida el 10 de diciembre del 41. Ahora, hasta aquí debo ver un punto de vista dicotómico, porque el Estado juega un papel dicotómico. Primero, nos reconoce derechos, en el caso peruano, artículo número 2, artículo 139 y artículo 200, que especifican las garantías constitucionales, o sea, mecanismos de protección de los derechos fundamentales. No solo te reconoce, sino también te da mecanismos para poder hacerlos prevalecer y regresarlos al estado anterior a su vulneración, en caso de la corte, sesión de amparo, etc. Y el otro papel que juega el Estado es reprimiendo y sancionando ciertas conductas de las personas, cuando esas personas realizan algo que prohíbe la norma o cuando no hacen algo que le exige la norma. Ante esa situación, también debe reprimir eso, con un papel muy pobre. Ahora, la importancia de los derechos fundamentales no la tocaré porque eso es evidente, eso genera el hecho de que estemos aquí, pues tenemos derechos, estamos aquí por eso. Ahora sí, vamos con lo de fondo, que es la eventual afectación o limitación de los derechos, que es el título que he copiado del doctor Zapparoni, por cierto. Aquí mencionaré un artículo que habla del doctor Carollón respecto a que los derechos no son absolutos. Y si los derechos no son absolutos, pueden ser restringidos o limitados. Yo creo que eso está mal, porque los derechos sí son absolutos. Porque si decimos que los derechos no son absolutos, todos son relativos, pues estamos diciendo que esa relatividad es absoluta. Entonces quedamos cayendo en lo absoluto. Y claro, desde luego existen derechos absolutos, como lo mencioné en mi artículo.
el derecho a la libertad de pensamiento es absoluto. Yo puedo pensar lo que me venga en gana, sea de acorde o no con el ordenamiento jurídico establecido. Es absoluto. Ahora, en esa eventual afectación o limitación, como todo Estado constitucional de derecho, en el caso peruano hay dos tipos de limitaciones, una colectiva y otra individual. La colectiva se rebasa el artículo 137 de la Constitución, régimen de excepción, los estados, emergencia, sitio. Estos para realizarse, para configurarse en la realidad, requieren dos presupuestos importantes. Uno, que haya una causa justificada, valga decir, protección de la paz, orden interno, catástrofe, etc. Y segundo, que tienen que tener una temporalidad. O sea, si yo voy a declarar esta emergencia, no va a ser por un año, tiene que ser máximo 60 días, no me alcanza otros 60. Pues todo lo que me dice la Constitución. En el caso del estado de sitio serán 45, tampoco, 45 más. Entonces, dos requisitos importantes para esta limitación colectiva, porque esta limitación atañe a todos los ciudadanos del territorio donde se haya, o la zona donde se haya declarado esta situación. Pero hay otra limitación que es individual. Esta es hacia una persona que realizó una conducta prohibida o que no hizo algo que la norma le exige o que creó un riesgo no teniendo en cuenta el deber de cuidado. Pues cuando ocurre esto, la limitación va a ser individual respecto de esa persona, a la cual vamos a denominarla imputada, que por cierto en un momento rebatiré porque no debe ser imputada. Ahora, la limitación individual, que es lo que yo me refiero en el proceso penal. El proceso penal, de acuerdo a algunos autores, se inicia con lo que viene a ser formalmente y estrictamente con la investigación preparatoria, la investigación capital breve, incluso bien. Para otros, el proceso penal empieza ya desde las diligencias preliminares, esto es con la investigación preliminar. Bueno, el busco es diferenciado. En el caso concreto, yo haré referencia a la limitación de los derechos fundamentales, pero en esa investigación preliminar. O sea, en ese aspecto donde de pronto para algunos todavía no tiene un proceso penal, pero ya se le afecta derechos. ¿Y de qué manera? Veamos esto. Artículo 330 del nuevo Código Procesal Penal habla de las diligencias preliminares, que a la letra dice, porque quiero leer textualmente la situación. Realizar actos, la finalidad de las diligencias preliminares o investigación preliminar es realizar actos urgentes destinados a determinar si han tenido lugar los hechos. ¿Y cómo lo hacemos eso? Buscando indicios. La diligencia preliminar está siempre para buscar indicios. Ahora, punto 2, si son delitos. O sea, si tienen relevancia penal. Porque yo no voy a querer abrir un proceso penal pues alguien que ha cometido una falta. O no voy a querer imputar un delito contra la libertad cuando no existe ni la vis conclusiva o la vis absoluta, valga decir amenaza o violencia. Ahora, otro requisito importante de las diligencias preliminares es asegurar los elementos materiales de la comisión del hecho punible y luego individualizar al autor de ser el caso. Algo importante en este aspecto o en este punto de partida es que el fiscal tiene un rol neutral. Esto es, que no estoy con el agraviado y tampoco con el imputado, que está mal ese término. Tampoco soy neutral. Ustedes tienen que darme suficientes medios para que yo crea que él es responsable, por eso luego formalizo investigación preparatoria. Y si creo que no, archivo. Veamos aquí la liberalidad que tiene el fiscal en que, sin tener ningún medio o elemento, puede afectar ya derechos de este mal llamado imputado. Esto se complementa con el artículo 336 del nuevo código, en el cual menciona: si de las diligencias preliminares se han dado indicios reveladores de la existencia de un delito, indicios. Punto 2, acción penal no ha prescrito. O sea, el fiscal en esa parte tiene que ver si la acción penal no ha prescrito. Es falso. Porque si el fiscal te formaliza investigación preparatoria, yo voy, presento mi excepción de prescripción ante el juez de investigación preparatoria. O sea, el fiscal debe centrarse en que ese hecho no ha prescrito. Pero imaginemos que es un fiscal aligerado, liberal, le formaliza investigación preparatoria, y luego, claro, este investigado tiene que poner su excepción de improcedencia de acción ante el juez de investigación para que reciba el juicio. O sea, si el fiscal cumpliera verdaderamente esta función de ver que si ese hecho ha prescrito, no existiría la excepción de prescripción, como la faculta el código.
Ahora, y también lo que debe desprenderse de esas diligencias preliminares es que se haya individualizado al autor. Imputado. Menciono aquí por qué no imputado. Imputado, de acuerdo al diccionario, es aquella persona responsable de una conducta. Oiga, si esta persona es responsable de una conducta, pues ya lo estoy sentenciando. Cuando el término adecuado debería ser investigado, porque esté en esa figura. Yo no puedo decir que él es culpable o inocente, es investigado. Y fruto de esa mala práctica es que hay un caso muy conocido en Arequipa, es el caso de Rosario Ponce y Ciro Castillo, en el que esta señorita es una investigada, pero ya todos la han culpabilizado. ¿Por qué? Porque le dicen imputada, pues imputada es la responsable de un hecho jurídico. Ahora, como siguiente punto, toco el artículo 321, que tiene que ver la investigación preparatoria. Esto ya cuando se ha formalizado, lo que el fiscal debe hacer en este momento es reunir elementos de convicción. Pero esos elementos de convicción, hay otro error de los fiscales. Porque supuestamente aquí deben buscar elementos de convicción de cargo o de descargo. De cargo, señor, esa persona es responsable del hecho punible. De descargo, esa persona es inocente y esta prueba la acredita. O sea, el fiscal no solo tiene la carga de la prueba para imputar o para ver si tiene responsabilidad penal, sino también para ver si es que no la tiene. Pero ¿qué hacen los fiscales en este caso? Lo que hacen es trabajar con el famoso pensamiento, piensa mal y acertarás. Oiga, esa persona que se le está denunciando es responsable, porque me parece responsable, pues. No es un poquito alto, flaco, cabezón. Lo que dice Lombroso, pues es igualito. Entonces ya yo creo que es así. Y así trabajan, pues, bueno, al menos eso ocurre en el Ministerio Público de Arequipa. Ahora, y yo no les echo la culpa a ellos, ¿verán? No, ¿por qué? Porque en psicología las personas nos formamos estereotipos, pero el término estereotipo no lo lindaré al aspecto jurídico porque le dan otro sentido. En psicología el estereotipo es otra cosa. En psicología el estereotipo es aquella conducta habitual que tiene una persona y esto la vuelve una costumbre. Entonces yo, fiscal, si estoy el día a día con un delincuente o con un presunto potencial sujeto activo, de cierta manera voy a tornar mi pensamiento en que todos aquellos que se les atribuya, pues, que una presunta víctima diga él ha hecho determinado acto punible, pues yo ya de antemano voy a tener un prejuicio respecto a esa persona. Tengo el estereotipo de que esa persona ha podido cometer el hecho y más no es inocente. O sea, lo que a los fiscales se les exige es presunción de inocencia, señor, pero ellos, por su estereotipo, no pueden conjugar esa idea y lo que piensan es, no, él es responsable. Primero pienso que es responsable, busco que hay las pruebas y si no existen, recién es inocente. Pero no, tú debes pensar, debes iniciar la investigación creyendo que ese sujeto es inocente. Dentro del cuestionamiento de los derechos limitados, hay algún, el doctor Fernán Fernández, es juez superior en la Corte Superior de Arequipa, él menciona que este proceso penal es una investigación penal. Será formalizada cuando se formalice investigación preparatoria, será investigación penal no formalizada cuando solo se encuentre en diligencias preliminares. Ahora, en este punto de diligencias preliminares, ya se vulneran una serie de derechos que quiero comentar. El primero, presunción de inocencia, que a pesar de que la Constitución menciona es inocente hasta que se declare judicialmente su responsabilidad, esa persona es culpable. O la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que menciona que esa persona es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. Valga decir, señor, que yo para recién asignar responsabilidad penal a una persona tiene que haber una sentencia firme, ejecutoriada, etc. Pero esto no sucede con el rol del fiscal, porque el fiscal es el único agente inquisidor en un sistema garantista. Y no le ha quedado clara la idea de que esto no debe ser así. Él solo busca delito y prueba. Y para buscar eso solo vulnera derechos, cosa que debe limitarse. Y ahí vemos el poder punitivo del Estado a través del Ministerio Público. Ahora, se vulnera la libertad personal. El hecho de que se le ordene comparecencia a este señor, a este investigado, ya es limitar su libertad personal. Se vulnera su dignidad. Oiga, yo solo me entero de que una persona es responsable de tal hecho, sin siquiera hay una prueba, solo me he enterado o he escuchado. ¿Creen ustedes que yo creeré que esta persona es inocente? No, porque
sociedad estigmatiza. Y eso genera que a las personas, a pesar de que solo se les haya declarado, hablado, atribuido con la sola palabra, ya es responsable. También se vulnera pues indudablemente el honor y la buena reputación que pueda tener esta persona, que eso es algo que no existe en el Perú. La intimidad de un proceso penal es íntimo, salvo que se afecte el interés público o si el delito sea cometido por un funcionario público. Y finalmente la paz y la tranquilidad. Ahora, estos derechos vulnerados limitados, me voy al punto en que ¿qué sucede si te limito todo esto con la mera declaración de la víctima y más un testigo? O sea, me pongo en el punto, en la idea figurativa, en que el fiscal abre investigación preliminar con tan solo la declaración de una presunta víctima. Y como medio que respalde esa versión, trae un testigo. Yo, fiscal, con 2 declaraciones, le abro investigación preliminar. Esa investigación preliminar, de acuerdo al código, 20 días. Si el caso es complejo, puede ser un plazo de investigación preparatoria, entonces 20 días. Pero ¿qué sucede si en ese transcurso veo que este testigo que ha traído la presunta víctima entra en contradicción? O sea, si este testigo entra en contradicción, de inmediato yo, fiscal, veo, si el testigo entra en contradicción, los hechos ya no son los que inició, en un momento dado, y solo me queda la declaración de la presunta víctima. O sea, la declaración de la presunta víctima no es suficiente para poder abrir todo eso que se le viene a un investigado. Y para terminar, comentaré lo siguiente. El Código Procesal Penal también en el artículo 61 habla de un criterio de objetividad. Oye, fiscal, puede ser objetivo. Si hay elementos, lo acusas. Si crees que es responsable, pues abres investigación formalizada. Pero creo que este criterio objetivo más bien es subjetivo porque depende de cada fiscal hacerlo o no. Ahora, ¿dónde queda el principio de razonabilidad o proporcionalidad en este momento? Que no voy a discutir porque ya lo tocaron anteriormente. Y bueno, no es el punto ahora. Pero creo que quedan exentos. Decía Zaffaroni, el derecho penal no está hecho para justificar el poder punitivo del Estado, sino para limitar y reducirlo. Ahora, si hablamos del poder punitivo del Estado, como hace un momento comenté, pues el Ministerio Público es parte del Estado. Y algo más, sí. ¿Qué tal si adicionamos a esto? Imaginemos. Adicionamos a las diligencias preliminares a un agente ajeno al proceso. Me refiero a los medios de comunicación social o medios de control social informal. Oiga, ¿qué tal si a esta persona que estamos atribuyendo la realización o la comisión de un hecho punible, con la declaración nada más de una presunta víctima, trabaja en un colegio o en una academia? Oiga, yo medio de comunicación, esa noticia vale, importa, la pongo en mi periódico amarillista, que a mí lo único que me importa es vender cuanto más periódico sea, lo publico y finalmente en unos meses se descubre o se llega al punto de que esta persona sigue inocente. El señor, el que me antecedió, que es muy buena ponencia por cierto, mencionaba que la prisión preventiva es un hecho que ya afecta a sus derechos y todo. Sin necesidad de prisión preventiva ya se le afectan sus derechos. Oiga, este señor está en diligencias preliminares, la fiscal cree que es responsable porque lo ve pues con los tipos físicos necesarios y un medio de comunicación viene encima, lo publica. La sociedad culta de ahora, como decía Ortega y Gasset, no es el problema de los líderes, es el problema de las masas, porque las masas no son preparadas, por eso no entienden a sus líderes. El Perú también sufre de eso. Entonces, en este caso, la sociedad, pues indudablemente condenará a esta persona. Y como vuelvo a decir, esta señorita Rosario, sin que se le haya siquiera llegado al acusamiento, pues ya ha sido juzgada por todo el Perú entero y además condenada. Solo para terminar, decía el doctor Zaffaroni, el profesor Zaffaroni, lo siguiente: serenidad. Cuando el miedo entra, el derecho sale. Gracias.
la magnífica ponencia del compañero González, Baito González. Entonces, tenemos también la incorporación a la mesa del doctor Silvio Mesarina, experto también en derechos humanos, a quien también le vamos a dar la palabra en este momento para que pueda hacer alguna pregunta, petición o comentario sobre la ponencia. Muchas gracias. Felicitaciones, tiene una buena capacidad oratoria, propio de los arequipeños, que sea de paso, de los arequipeños, Polá, los ilustres arequipeños, de foro. Una pregunta, ¿cuáles no son derechos fundamentales? Luis Castillo Córdoba, citado por García Toma en su obra Los Derechos Fundamentales, habla de un distingo: derechos constitucionales, derechos fundamentales y derechos humanos. Y él concluye que son lo mismo, con diferente nombre. A lo que yo debo seguir. Sin embargo, derechos fundamentales tienen que ser alguna rama o tienen que tener alguna especificidad para que sean protegidos, porque de ser derechos civiles, derechos comunes, derechos subjetivos y derechos fundamentales lo mismo, ¿cuál sería la razón de ser la protección de los derechos fundamentales? Esto me lleva a una clasificación que se hace de los derechos humanos en generaciones. La primera generación habla de los derechos civiles y políticos. Estos se consideran como fundamentales dentro del Perú. El Perú considera derechos fundamentales aquellos civiles, políticos y sociales de realización personal. Y menciona que estos sirven para autodeterminar al ser humano en la sociedad. O sea, estos derechos deben ser requisitos para que esta persona pueda satisfacer sus necesidades y lograr la felicidad en medio de la sociedad. Interesante. Y sobre todo, tomando lo que señala el caballero, nuestro ilustre expositor, sobre todo para efectos de protección de derechos fundamentales, si bien es cierto que la propiedad se puede discutir en el foro civil, en la vida se puede discutir en el foro penal, etc., para efectos de protección de derechos humanos, de derechos fundamentales, se suele utilizar derechos humanos para el sistema internacional, porque derechos fundamentales para el sistema interno, y más específicamente derechos fundamentales cuando se trata de una tutela urgente, una tutela de especial consideración y de especial rapidez, que no permita que ese derecho no quede vacío de contenido. En el caso, por ejemplo, del proceso penal, es necesario, tal vez, que algunas personas sufran del rigor de la investigación, del rigor de someterse a investigaciones, porque lo que se tiene que cautelar es algo incluso mucho más importante, que es la tranquilidad social, la seguridad de la nación, etc. ¿No te parece que de alguna forma el ser humano tiene que estar sujeto a determinadas investigaciones, a determinada incluso violencia por parte del Estado para preservar los demás bienes jurídicos de la colectividad? Si utilizamos ese criterio, estaríamos un sistema garantista e iríamos en contra de la posición del profesor Zaffaroni, que menciona que el derecho penal está hecho para reducir, limitar en lo más posible este poder cognitivo del Estado. Entonces, este poder cognitivo del Estado, que no solo se refiere a la pena, sino también a los medios o actos anteriores a esta, porque todo proceso tiene una pena, salvo sea archivamiento sobre sello, importará más la tranquilidad o paz social que la libertad de una persona. Ya la mera comparecencia es una afectación a la libertad. Decía Stuart Mill en su obra sobre la libertad, es algo indiscutible, es un derecho importantísimo. Creo yo que es más importante ese derecho individual, para mi punto de vista, que una tranquilidad o paz social. Gracias, doctor Sarina.
cuántas y a cuánto asciende las estadísticas de las disposiciones de apertura de investigación preliminar que ha podido recabar en su instituto judicial, porque asumo parte usted de datos concretos y ciertos, o asumo que no parte de meras especulaciones de lo que le haya podido contar, porque ciertamente el panorama que usted nos plantea asusta respecto del desempeño de los fiscales en el instituto judicial de Arequipa. No me cuesta creer que pueda haber sido así, que sea así en muchos institutos judiciales, en Lima también, pero quisiera en todo caso que me precise eso, ¿no? Y cuántas disposiciones de apertura o de formalización en las que se pueda plasmar estas deficiencias que usted aprecia. El hecho concreto de abrir investigación preliminar o no es diferente a ver si en esa apertura existe o no la limitación del caso. Son indicadores muy complicados. A lo que yo sí hago referencia es que ese estudio de análisis, desde luego que sí, se manejó. Yo formo parte de un círculo académico en Arequipa, de CIMK, de la Universidad Nacional de San Agustín. Son jóvenes ansiosos del derecho. En la parte penal manejamos lo que es el trabajo de los fiscales en la parte inicial. Lo que sí más bien, y de pronto sucede, no he manejado en la estadística específicamente porque el indicador que usted me exige que le comente, no lo tengo. Solo el hecho de decir aperturar investigación preliminar o no, se escoge una muestra. En base a una muestra cogemos 3 despachos de todo el instituto judicial, en este caso la Merced, que es la central, y se puede apreciar esa situación, ¿no? Ahora, yo me atrevo a decir eso porque analicé un caso en concreto. ¿Y qué sucede? Es más, las disposiciones que supuestamente deben ser motivadas, no solo las resoluciones judiciales se motivan de acuerdo a la Constitución, sino también las disposiciones fiscales, cosa que tampoco lo hace. Pero bueno, si usted me comenta, yo puedo